asistentes. El día de hoy se va a llevar a cabo lo que es una charla informativa. Va a estar a cargo de nuestra compañera Carla Carvalho, que actualmente es miembro de Ceuta. Para nosotros es importante la realización de esta charla debido a que sabemos la magnitud que tiene la elección de la Asamblea Estatutaria. Por lo tanto, les convoco y les animo a tomar y prestar bastante atención y a difundir la información que pueda ser brindada el día de hoy. Bueno, sin nada más que decirles, le doy la palabra a mi compañera Laura. Buenas tardes. Creo que lo primero que tendría que decirles es que les agradezco bastante que estén aquí. No suele ser algo difundido, al menos creo que en parte de nosotros el hecho de estar tan preocupados por la situación que está pasando en la universidad, ¿no? Al menos de lo poco que he podido evidenciar hasta ahora. Nosotros en la Facultad de Medicina no sé cuántos alumnos somos, pero el hecho de que ustedes estén aquí es bastante importante. Los animo a que difundan lo que se va a explicar el día de hoy. Yo por mi parte haré lo mismo. Y creo que también se merece una parte de disculpas de parte de mía, personalmente. Yo hubiese querido poder hacer esta actividad antes. Ya los motivos por los que pasaron son diversos, las circunstancias en el comité electoral tal vez no han sido las idóneas o las que yo habría esperado desde el inicio, pero bueno, aquí estamos y espero que pueda servirles más que nada la información que les voy a brindar, ¿no? Ya, en primer lugar les voy a dar un contexto. Esto es bastante tedioso, yo se los voy a dejar si lo quieren leer. Lo importante es que entiendan por qué está el comité electoral universitario, transitorio y autónomo, qué cosa es, qué cosa vamos a elegir y todo lo demás. Y en el contexto viene la de la famosa ley universitaria, que es la ley número 3220. La ley universitaria fue publicada en el Diario Peruano el 9 de julio del 2014. Y en la cual se planteaba que la ley regulaba todas las universidades bajo cualquier modalidad públicas o privadas, ¿no? Se crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, que es el órgano regulador, y la SUNEDU tiene como función verificar el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad y autorizar el funcionamiento de todas las universidades, ¿no? Públicas y privadas del país. Ahora, la ley universitaria yo la tengo en físico, no sé si alguno requiere, si les puedo facilitar, pero está al alcance de todos. La ley universitaria tiene una parte de disposiciones complementarias, transitorias, modificatorias, finales y derogatorias. Y aquí es donde se encuentra la famosa primera disposición complementaria transitoria, que es a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. La primera disposición norma el proceso de adecuación del gobierno de la universidad pública. Con la publicación de la ley cesa la asamblea universitaria del momento y se pasa a una transición del gobierno. Y es en esta transición en donde entra María del Ceuta. Dice, a la entrada en vigencia de la presente ley, cesa la asamblea universitaria de las universidades públicas, que han suspendido todos los procesos, etc. A tal efecto, a los 10 días calendario de la entrada en vigencia de la presente ley, se conforma en cada universidad el Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo, que es el CEUTA, integrado por 3 docentes principales, 2 docentes asociados, un docente auxiliar, todos a tiempo completo y dedicación exclusiva, que sean los más antiguos en sus respectivas categorías, y por 3 estudiantes, uno por cada facultad de las 3 con mayor número de alumnos, quienes hayan aprobado como mínimo 5 semestres académicos y ocupen el primer lugar en el promedio ponderado de su facultad. Como podrán ver, yo no he decidido, tampoco he postulado a este comité. Este comité yo llegué por ley. Por ley me convocaron, me escribieron. Posteriormente voy a mostrarles las publicaciones. Entonces, me vi en la obligación de asumir una responsabilidad que tal vez no tenía prevista de un inicio. Mis compañeras pasaron exactamente por la misma situación. Ninguna de nosotras esperaba este tipo de cargo. No teníamos ni idea, la verdad. Pero bueno, ya estamos aquí para seguir explicándoles. Dice, la abstención total o parcial de los representantes estudiantiles en el Comité Electoral Universitario no impide su instalación y
Es por eso que, bueno, el deber moral, no sé si todos estén de acuerdo, pero yo sentía que por ley se me había asignado una responsabilidad que si evadía simplemente nadie la iba a reemplazar, entonces para mí era algo ya personal tener que cumplir con esto. Y la antigüedad de los docentes se determina en función al tiempo de servicios efectivo. Eso es muy importante. No se trata de quién fue nombrado antes, sino quién ha tenido más tiempo de servicio en la universidad en su categoría correspondiente, ¿no? ¿Quién tuvo más años ejerciendo como principal? ¿Quién tuvo más años ejerciendo como asociado o como auxiliar? Para esto hay tres tipos de docentes nombrados: principales, asociados y auxiliares, ¿no? Y quede claro, yo me enteré, la verdad, recién cuando ingresé. Bueno, el Comité Electoral Universitario Transitorio y Autónomo se instala teniendo como presidente al docente principal más antiguo y convoca, conduce y proclama los resultados del proceso electoral, conducente a elegir los miembros de la Asamblea Estatutaria en un plazo máximo de 25 días calendarios. Es importante. La ley nos ha puesto bastantes parámetros bastante difíciles de cumplir hasta cierto punto. La Asamblea Estatutaria está conformada por 36 miembros, 12 profesores principales, 8 profesores asociados, 4 auxiliares y 2 estudiantes. Estos últimos deben cumplir los requisitos señalados en la presente ley para representantes de la Asamblea Universitaria. La elección se realiza mediante voto universal, obligatorio y secreto de cada una de las categorías de profesores indicados y de los estudiantes regulares. O sea, cada quien escoge a sus representantes. Vale decir, son como si hubiera 4 elecciones en una. Los principales votan para escoger a los principales. Los asociados votan para escoger a sus representantes asociados. Los auxiliares para los auxiliares y los estudiantes solamente votamos para los estudiantes, a diferencia de con las autoridades que lo ven luego, ¿no? La Asamblea Estatutaria se instala inmediatamente después de concluirse la elección de sus miembros por convocatoria del presidente del Comité Electoral y presidida por el docente principal más antiguo. La Asamblea Estatutaria redacta y aprueba el Estatuto de la Universidad en un plazo de 55 días calendario. El Estatuto de la Universidad es como decir la Constitución del país, algo así, pero aplicado a la universidad. Es la máxima norma, es la que rige absolutamente todo. Nosotros se tiene muchísimo, es una ley bastante extensa. Nosotros actualmente estamos con el Estatuto de 1934. Como se habrán dado cuenta, tiene más o menos 30, 36, 32 años de antigüedad. Más o menos es la duración promedio de cada estatuto. Y es un documento que nos implica absolutamente a todos. En él se menciona absolutamente todos los derechos y deberes de los estudiantes y algunos en algún momento tienen oportunidad de revisarlo. Entonces, es un documento de suma importancia. Es como yo me gustaría que lo comparan realmente con una constitución del país. O sea, si ustedes tuvieran que escoger quiénes van a elaborar la constitución del país, creo que lo pensarían bastante. Es exactamente lo mismo que para la universidad. Y muchas de las medidas que se toman aquí repercuten directamente, como por ejemplo el hecho de qué cosa es un estudiante regular y qué derechos tiene el estudiante regular o no. Muchos de ustedes, por ejemplo, no sé, tal vez alguno no figura en el padrón electoral porque resulta que no es estudiante regular, la definición de estudiante regular, si puedo votar solo por estar matriculado. Muchas de esas cosas incluso se debatieron en el comité electoral y las decisiones estuvieron basadas más que nada en el estatuto que tenemos vigente. Entonces, es un documento de suma importancia y nosotros tenemos la potestad de escoger quiénes son los que van a redactar ese estatuto para nosotros. Entonces, es importantísimo ver con mucha minuciosidad quiénes son las personas que se van a encargar de todo este proceso, ¿no? A la fecha de la aprobación de los nuevos estatutos, la Asamblea Estatutaria, que es la que elaborará el estatuto, establece el cronograma de elección de las nuevas autoridades y el plazo para su designación en reemplazo de las autoridades vigentes. O sea, la Asamblea Estatutaria termina el estatuto y convoca elecciones para ver quiénes van a ser el rector, los decanos, etc., ¿no? El referido cronograma debe incluir las fechas de convocatoria, de las elecciones, la realización y la designación de nuevas autoridades. La designación de nuevas autoridades debe realizarse antes de que concluya el periodo de mandato de las autoridades vigentes. ¿Alguien sabe cómo se hacen las autoridades vigentes actualmente? ¿Alguien de ustedes sabe? Bueno, las autoridades cesan el 31
voy a mostrar un cuadro en el cual se explica por qué la premura de estas elecciones, ¿no? Que ha sido una de las muchas críticas que ha tenido en todo el proceso electoral. Aprobado el Estatuto de la Universidad y el referido cronograma, la Asamblea Estatutaria asume transitoriamente las funciones de la Asamblea Universitaria hasta la elección de las nuevas autoridades. Es decir, que esta Asamblea Estatutaria no solo elabora el Estatuto y convoca nuevas elecciones para las nuevas autoridades, sino que mientras estas autoridades no entren en vigencia, esta Asamblea Estatutaria va a ser el máximo organismo que gobierne la universidad hasta que haya nuevas autoridades. Entonces, hay muchas razones por las cuales es demasiado cuidado de quienes se convocan para estas funciones. El proceso de elección es realizado por el Comité Electoral, y es responsabilidad completar la adecuación de la ley, etc. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OPE, participa y garantiza la transparencia de los procesos electorales a través de la asistencia técnica a cada comité electoral universitario. El CEUTA, que es el Comité Electoral Transitorio y Autónomo, se encarga de organizar las elecciones para la Asamblea Estatutaria. Y nuestras funciones terminan 15 días después de haber terminado de instalar a la Asamblea y haber terminado de hacer la revisión de cuentas, etc., ¿no? 15 días útiles. Después de ello, la Asamblea Estatutaria hace su estatuto y ellos convocan a un nuevo comité electoral que no necesariamente somos nosotros mismos. Ellos convocan, y ese nuevo comité electoral es el que organiza la elección de las autoridades. Ahora, esta ley, no recuerdo si les mencioné la fecha, fue publicada el 9 de julio de 2014 y se tenía que aplicar 10 días después de su publicación, o sea, el 19 de julio de 2014. Estamos 1 de abril de 2016. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Gran parte de las universidades aplicaron efectivamente esta ley, hicieron la transición de gobierno y ahora tienen nuevas autoridades. El caso de San Marcos no fue ese. San Marcos tuvo un anterior CEUTA, se dieron diversas implicancias con ese CEUTA que ya no compete a mi persona comentar, porque mucho se ha comentado del anterior CEUTA, que si fue o no fue legal, etc. El punto es que ahora fue convocado el nuevo CEUTA con la relación de docentes de tiempo completo más antiguos por tiempo de servicio efectivo y los estudiantes con mayor promedio ponderado de las 3 facultades más numerosas, ¿no? Entonces, frente a esta coyuntura de que no se había aplicado la ley en el momento en que se tenía que aplicar, sale la guía de la SUNEDU. Dice: guía para la adecuación de gobierno de las universidades públicas al amparo de la primera disposición complementaria transitoria de la ley, que vamos a resumir como guía SUNEDU. La resolución de la guía SUNEDU se llama aprobar la guía para la adecuación, etc., ¿no? La aplicación de la presente guía es de obligatorio cumplimiento y empezará a regir desde el día siguiente de su publicación para las universidades que aún no han cumplido con adecuar su gobierno a conformidad con la ley universitaria. Y bueno, fue publicada, ¿no? Entonces esta guía sirve como una referencia para todas esas universidades que no pudieron adecuar su gobierno en el momento que tenían que hacerlo, ¿no? No se pudo hacer segunda, etc., ¿no? Entonces, nosotros prácticamente, esta resolución fue publicada el 20 de julio de 2015 y nosotros estamos prácticamente sujetos a ella porque efectivamente no hemos cumplido con la ley en el momento que deberíamos, ¿no? Entonces, la guía SUNEDU menciona unos pasos para conformar el Comité Electoral Universitario Transitorio Autónomo. La Oficina de Recursos Humanos ofrece la relación, etcétera, de los docentes más antiguos, como pueden ver, y la Oficina de Planeamiento, identifica las 3 facultades con mayor número de alumnos, se identifica las facultades con mayor número de estudiantes. El docente principal más antiguo requiere la identificación de los estudiantes que ocupan el primer puesto de cada una de ellas. Se identifican los estudiantes y el docente principal más antiguo convoca a los docentes y alumnos para instalar el CEUTA, ¿no? Esa es la secuencia que marca la guía de los estudiantes. Primero se obtiene la de los docentes, el docente más antiguo pide la relación de los estudiantes, nos convocan a los docentes y estudiantes y instalamos el famoso CEUTA. Esta es la composición del CEUTA, para que quede más claro. Los profesores principales más antiguos son 3, auxiliares asociados más antiguos son 2, auxiliares más antiguos es 1, y los estudiantes primeros puestos de las 3 facultades con mayor número de alumnos somos 3
¿no? Una por cada facultad. En este caso somos quienes hablan representando a la Facultad de Medicina Humana, y luego sigue Verónica Acero, que representa a la Facultad de Ciencias Administrativas, y Mayra Castro, que representa a la Facultad de Derecho. Esta es la publicación, lamento que no se vea también, pero esta resolución que está en la página, esta es la resolución, tampoco ha salido de la fuente. Bueno, ha sido publicada el 14 de enero de este año en la página de San Marcos, donde se publica la lista de docentes más antiguos, en la que figuran el doctor Quevedo, el doctor Tabaqui y el doctor Fernández como los docentes principales más antiguos. También figuran el doctor González Garay, el doctor Leiva y el doctor Pacheco como los docentes asociados más antiguos. Estoy resaltando a estos dos porque el doctor Leiva rechazó la convocatoria. El doctor Leiva es el que le correspondía junto con el doctor González, pero el doctor Leiva rechazó, y el doctor Leiva me parece que también había pertenecido al anterior CEO, un tema ahí, ¿no? Pero no quiso aceptar la invitación, y el doctor Pacheco.